Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar No os unáis en yugos desiguales, que sale en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, que dice así la palabra. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice la primera oración: no os unáis con yugos desiguales con los incrédulos. Un yugo, vamos a explicar qué es un yugo. Un yugo es una vara de madera que une los bueyes, en donde los dos tiran una carga con la misma fuerza, en la misma dirección y en el mismo paso. La palabra desigual que usa aquí la Biblia es la palabra griega hetero, que significa diferente, refiriéndose a poner el yugo a dos animales de diferentes tipos para empujar una carga. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 22 versículo 10, que dice la palabra: no ararás con buey y con asno juntamente. Al poner un buey y un asno es donde se da el yugo desigual, porque el buey es más fuerte y el asno más débil. El asno camina más lento y el buey es más alto. Con todas esas desventajas del asno hace que el yugo ande en círculo. No avanza a ningún lado, sino que hace en un círculo, se mantiene en un círculo. Por lo tanto, cuando hay un yugo desigual, no pueden realizar las tareas indicadas. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo uno del otro. Por esta razón no se da la siembra a menos que se dé la cosecha. Ahora vamos a ver quiénes son los incrédulos según la Biblia. En la Biblia, un incrédulo es una persona que no tiene fe en Dios o en sus promesas. Se describe como aquel que duda de la existencia de Dios o que no confía en su palabra. El incrédulo requiere pruebas sólidas antes de creer en algo. Para Pablo, el incrédulo es que no cree en Jesús y en su palabra, el que no cree que Jesús vino, murió y resucitó para salvarlos de sus pecados. La Biblia está llena de figuras retóricas que a través de símiles, parábolas, fábulas y metáforas y otras narraciones figuradas son ilustradas grandes verdades espirituales. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, la Biblia nos dice que no unáis en yugos desiguales. Esta expresión se podría decir que es una metáfora en donde nos quiere explicar la Biblia en actividades y circunstancias cotidianas cómo debemos obedecer la palabra de Dios. El yugo y los bueyes se utilizan en la siembra. Entonces la Biblia trata de enseñarnos con esta metáfora sencilla cómo debemos hacer la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener paz en nuestros corazones. Aunque tengamos problemas, persecuciones, viviremos tranquilos, porque cumplimos con nuestro Padre Celestial, porque vivirá Jesús en nuestros corazones, que es el príncipe de la paz. La expresión de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 que dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esto trata de escoger la pareja en donde formarás un hogar. Porque la palabra que utiliza la Biblia en compañerismo es la palabra griega metoge, que significa relación, alianza. La única relación en que se da una alianza es en el matrimonio. El Señor nos advierte en su palabra que cuando escojamos a nuestra pareja, no unirnos con los incrédulos, ya que ellos no creen en Dios y en sus promesas, que es vida eterna a través de Jesucristo por su muerte y resurrección. El matrimonio es un gran ministerio de Dios, en el cual el matrimonio debe ser dirigido por Dios, porque Dios, además de amor y paz, y para que la familia viva en amor y paz, es necesario que este hogar sea gobernado por Dios. Como dice la palabra: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sale en el Salmo 127, versículo 1. Jehová Dios tiene que edificar la casa de manera espiritual, si no se nos derribará la casa. Si no dejamos que Dios tome el control de todo nuestro hogar, para eso el matrimonio debe ser cristiano, o sea, iguales, no diferentes, en donde los dos obtengan la misma fuerza que viene de Dios para tirar el yugo
con la misma dirección, llevando el mismo paso, guiados por Dios. Si los hermanos hicieran caso a este mandato de Dios, se evitarían muchos problemas y sufrimientos. Por eso nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. No ararás buey con asno juntamente. Al poner el yugo con el buey y un asno es donde se da la desigualdad. Por ejemplo, la unión de un cristiano y un incrédulo. El buey es más fuerte y trabajador, el asno es débil y perezoso. Esto nos enseña que haber una unión desigual, por ejemplo, el cristiano es más fuerte y trabajador en la oración, lectura de la palabra, edificándose en el Señor, pero al tener una pareja incrédula que no quiere nada con Dios, que solo tiene un poco de conocimiento de Dios o nada, el hogar no es edificado por Dios. El incrédulo no tiene el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto será usado por nuestro enemigo para que te estanques en los caminos del Señor. Y si no estás bien cimentado en la roca que es Jesús, esta persona te arrastrará a hacer lo que ella hace. Eso le pasó al rey Salomón, que llegó hasta hacerle ídolo a sus esposas. He visto también muchos casos como muchos hijos e hijas de cristianos que se han casado con incrédulos, que se van de los caminos del Señor, haciendo lo que su pareja hace, al punto de adorar ídolos, como lo hizo el rey Salomón. El cristiano que se casa con el incrédulo dice, algún día se convertirá, pero eso nunca pasa, y luego vive en una vida infeliz, habiendo en su hogar todo tipo de pecados. Tal vez el 1% de las parejas casado con un incrédulo se convierte al Señor. El resto más bien se van al mundo. Los cristianos guiados, jalados por su pareja que es incrédula. Otro punto es que el buey camina más rápido y el asno más lento. Esto se da cuando tu pareja incrédula no quiere caminar en los caminos del Señor. El cristiano va avanzando más rápido, pero su pareja incrédula no lo deja avanzar, jalando así el yugo y dando vueltas en círculo. Un ejemplo podría ser cuando el papá le enseña palabras a su hijo y la esposa le enseña lo contrario, botando toda la enseñanza que le dio el papá. Y ahí comienzan las discusiones y los desacuerdos. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer es sabia cuando es estudiosa de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. Entonces esta mujer edifica su casa con la palabra de Dios. La contraria pasa con lo incrédula, que es la mujer necia. Esta con sus manos la destruye su hogar sin la palabra de Dios. Lo mismo pasa si el hombre es sabio. Guiará a su familia en la palabra de Dios, edificando así su hogar en la palabra. Pero si es incrédulo, destruirá también su hogar. Por eso es necesario que a la hora de casarte busques un cristiano, para que no lleves solo el yugo, sino que vas con ayuda los dos juntos, en la misma dirección, el mismo sentido y la misma fuerza, para que no sea desigual, para que no seas infeliz, para que no te robes la paz el enemigo, queriendo solo usted arrastrar ese yugo y no te permita avanzar y mantenerte en los mandatos de Dios. Vas a vivir una vida infeliz. Por eso es importante que ambas parejas jalen la carga con la misma fuerza, en la misma dirección o camino y al mismo paso, para que la carga del hogar sea más fácil, guiado por el Señor Jesús, porque Jesús es el camino que debemos seguir. Si no llevan la misma dirección o camino y el mismo paso y la misma fuerza, hacen que el yugo ande en círculo. O sea que será un hogar con una relación monótona, teniendo un círculo vicioso de discusiones, desacuerdo, no llegando a ningún lado, no avanzando del todo en los caminos del Señor. Luego dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Porque no hay compañerismo.
que es alianza, unión en Él, que fue justificado por la fe en Jesucristo, creyendo en su muerte y su resurrección, en donde la fe cuenta como justicia. Y el injusto incrédulo que no cree en Jesús. No hay compañerismo, o sea, alianza, unión con el justo, que guarda respeto a Dios y a la ley divina, y el injusto, que no guarda la ley de Dios, por lo tanto, y respeta a Dios y a su palabra. Luego dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La palabra luz que utiliza la Biblia es la palabra griega phos, que significa brillar. Los cristianos fieles a Dios, a su palabra, son llamados hijos de luz. La palabra es usada en especial con respecto a Jesús como el gran maestro y salvador del mundo, que cambia la vida y la inmoralidad a la luz a través de su evangelio. La palabra tiniebla trata sobre la oscuridad moral y la ausencia de la luz espiritual y verdad, y la iniquidad de naturaleza pecaminosa, que como consecuencia trae calamidad, verdad, y muerte espiritual. Por eso no hay comunión la luz con las tinieblas, son totalmente diferentes. El creyente, por ejemplo, el creyente ama la luz en donde lo expresa, como dice en Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la luz de Cristo lo limpia de pecado. El incrédulo lo contrario, no le interesa la palabra, más bien ama el mundo. No le interesa la luz, porque según él no hace nada malo. No tiene el Espíritu Santo, para que este Espíritu Santo lo convenza de justicia, pecado y de juicio. Por lo tanto, se encuentra en tinieblas. El creyente vive por fe, sale en Romanos capítulo 1, versículo 17. El incrédulo, como no tiene fe, vive para agradarse a sí mismo. El creyente quiere obedecer a Dios y sus delicias están en la palabra de Dios. Sale en el Salmo capítulo 1, versículo 2, que dice: en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está nuestra delicia, en la ley, en la palabra de Jehová. El incrédulo no le interesa la palabra, no le interesa nada de la palabra de Dios. Como el creyente solo, él lleva el yugo y está desigual cuando está casado con un incrédulo. Este creyente da vuelta en círculo, vive estancado. Un día ora, otro no. Una vez a la semana lee la palabra o tal vez ni toca la Biblia. Se enfría espiritualmente hablando, dejándose arrastrar por su pareja incrédula. A veces pasa que él hace el esfuerzo para continuar en los caminos del Señor, pero al estar casado o casada con un incrédulo o incrédula, como no tiene el Espíritu Santo de Dios, es usado por nuestro enemigo. ¿Qué pasa? Le hace la vida imposible al creyente, viviendo en un hogar de guerras, infeliz, frustrado, amargado. Para evitar eso, Dios nos aconseja en su palabra, lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, para que la carga la lleven los dos y se haga más fácil, ¿verdad?, el matrimonio. La palabra no quiere decir, con esto no quiere decir la palabra que si estás casado con un incrédulo te separes. Miremos qué nos dice la palabra de acuerdo a esto. Sale en 1 Corintios capítulo 7, versículo del 12 al 13, que dice así la palabra. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. La expresión consciente es vivir con él o ella. Es que la persona incrédula está de acuerdo en vivir con el creyente. Porque a veces cuando uno de las parejas se hace cristiano, pasa que el cónyuge no quiere seguir la relación con el creyente, dando
dado que no le gusta para nada la santificación. Por eso dice que si él o ella, que son incrédulos, consienten en vivir con el cristiano o creyente, no lo abandonen. Luego dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, el marido incrédulo se santifica en la mujer y la mujer incrédula en el marido. En lo que es la santificación, aquí trata de la fornicación, o sea que el incrédulo que consiente o llega a un acuerdo con su pareja en abstenerse de fornicación, porque si el creyente vive con un esposo o esposa incrédula que constantemente se empeña en fornicar, aquí se sacrifica la santidad del matrimonio a la hora de tener el deber conyugal, o sea, al tener sus relaciones sexuales con su pareja. No es un matrimonio santificado porque el incrédulo vive fornicando. Porque ¿qué nos dice la palabra? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que si el cónyuge incrédulo es adúltero, hace adúltero a su esposo o esposa, debido a que son una sola carne. Entonces hay dos opciones. Una, perturbar la santidad en el matrimonio, viviendo con un cónyuge fornicario. Y dos, la segunda opción es que el esposo o esposa fornicaria promete abstenerse de fornicación para que el matrimonio sea santificado. O sea, dejar de fornicar. Pero eso tiene que llevar a un acuerdo. Por eso dice que él tiene que estar consciente. Si él está consciente, está de acuerdo en cumplir con eso, que no lo deje, dice la palabra. Por eso dice que el marido incrédulo se santifica en la mujer al dejar de fornicar, santificando así el matrimonio. Igual pasa con la mujer incrédula. Recordemos que vivimos bajo la voluntad de Dios. Miremos que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea apartado de fornicación para vivir en paz, para que el matrimonio sea santificado. Por esta razón nos aconseja la palabra que no nos unamos en yugos desiguales, porque al momento del matrimonio son una sola carne. Aleluya. Miremos en qué caso es que puede haber separación. Sale en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, que dice la palabra. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La palabra somete a servidumbre que utiliza la Biblia es la palabra griega doulo, que significa sometido, esclavo. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeta a esclavo, o sea, no está sometida a la fornicación, adulterio, dado que son una sola carne. Porque a paz nos llamó Dios, a eso nos llamó el Señor, a vivir en paz. Por eso Dios nos aconseja en su palabra que no nos unamos con yugos desiguales. Por eso yo les aconsejo, joven, jovencita, creyente, obedezcan la palabra de Dios. No te cases con un incrédulo, porque vivirás infeliz, sin paz, y tu matrimonio vivirá en adulterio, porque serán una sola carne. Dios te ha llamado para que vivas en paz, pero ¿cómo lo lograrás? Obedeciendo la palabra. Uno de ellos es no casarte con yugos desiguales, con un incrédulo. Este yugo desigual no se trata de raza, de color de piel, cultura o costumbre, sino que se trata de un creyente con un incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Si te casas con un incrédulo, él no cree en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Por lo tanto, jamás se someterá a ella y vivirás con un adúltero o adúltera corriendo el riesgo
de pasarte también alguna enfermedad, viviendo un matrimonio en adulterio. Te aconsejo, joven, jovencita, creyente, que ores a Dios, pidiéndole que sea Él escogiéndote el individuo indicado, el indicado para casarte, para que no lleves sola ese yugo, esa carga. Y así vivirás una vida en paz. Pero si te casas con un incrédulo, vivirás llena de tristeza, de llanto y de dolor, porque ese incrédulo no va a querer someterse a la palabra de Dios. No le interesa, no cree en Dios y no va a querer someterse a la palabra de Dios. Dios sabe cuál es el indicado. Alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. Porque si ama a Dios, no va a querer hacerle daño al prójimo. Y uno de los prójimos es su pareja. Entonces Él no te querrá hacer daño. Porque ama a Dios. Cuando uno ama a Dios, no quiere hacerle daño a nadie, ¿verdad? Y tratará de hacerte siempre lo indicado. O sea, lo que sale en la palabra de Dios, tratará de hacer la voluntad de Dios. Y no querrá hacerte daño, porque primeramente pensará que le va a faltar a Dios al ser fornicario. Espero les haya gustado y me hayan entendido lo que les quise enseñar. Dios bendiga a su familia, bendiga a los niños, a los jóvenes. Jóvenes, ora a Dios, que sea Dios dándote el esposo o la esposa que tú necesitas. Él te la sabe escoger, es el único que sabe escoger, pero para eso tiene que hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios para que sea Él escogiéndote la esposa o el esposo que necesita. Dios los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.